Cadena 3 presenta La Argentina hoy, el país que viene. Sergio Supo y Luis Fernández Echegaray entrevistan a los protagonistas de la Argentina. Ideas y acciones de los hombres y mujeres de la política nacional. Cada semana en Cadena 3. Nuevamente estamos con la Argentina hoy en esta edición 2024 con invitados especiales en los estudios centrales de Cadena 3 Argentina. Saludamos a Sergio Supo, director periodístico de Cadena 3. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto con una invitada muy especial para la Argentina hoy. Hoy presencialmente está en Córdoba la directora ejecutiva de CIPEC. ¿Qué es el CIPEC? Bueno, en primer lugar es una institución ciertamente importante que hace grandes aportes al conocimiento de la función pública, del desarrollo de las políticas en distintas materias para la gobernabilidad en la Argentina. El CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y está con nosotros la directora ejecutiva del CIPEC, Gala Díaz Langó. Hola, Gala, un gusto recibirte aquí en Córdoba. Luis, gracias por recibirme. Al contrario, estás frente a uno de los acontecimientos públicos más importantes que desarrolla CIPEC en el año, que es la cena anual, que va a tener lugar en apenas 10 días en Buenos Aires, un encuentro que reúne a gran parte del arco político, empresarial, sindical, periodístico de la Argentina, un gran punto de encuentro que ustedes logran concretar, y en el que de alguna manera trazan los lineamientos y las políticas y los trabajos que se plantean realizar durante el año y lo que han venido realizando en los años anteriores. En esa cena es habitual escuchar tu discurso y tu mensaje, donde trazás precisamente esas líneas de trabajo. No te voy a pedir que anticipes el discurso, pero sí te voy a preguntar cuáles son las líneas de trabajo en las que ustedes están trabajando en este 2024. Bueno, gracias, Sergio. Igual les puedo dar algunas primicias también. La cena CIPEC si no es es uno de los principales eventos políticos de la Argentina. Como decís, va todo el arco político, que eso también es bastante único en un país agrietado. No va solamente la política, va también el sector privado, los sindicatos, los medios, la cooperación internacional. Y lo que buscamos es que sea un punto de encuentro constructivo, en el que podamos pensar en conjunto qué podemos hacer para que la Argentina encuentre un rumbo lo más directo posible al desarrollo, y siempre en el marco de las instituciones democráticas, ¿no? Esto del desarrollo y la democracia es el ADN de CIPEC. No solamente porque estamos convencidos de que solamente se puede alcanzar un desarrollo que sea sostenido en el tiempo, que sea realmente inclusivo y que alcance a todas las personas a través de las instituciones de la democracia, sino también porque creemos que es necesario que los procesos democráticos muestren resultados concretos, que mejoren la calidad de vida de las personas, y eso hace también a la propia sostenibilidad de la democracia. Entonces creemos que el desarrollo y la democracia son dos conceptos que son indivisibles y también innegociables, ¿no? En ese marco estuvimos trabajando en el último año y vamos a estar presentando en la cena un marco nuevo para nuestra agenda de trabajo en CIPEC, que venimos trabajando hace 24 años ya en la Argentina, pero creemos que es importante remarcar cómo hacemos ese aporte a la Argentina en sus distintos niveles de gobierno y con todos los colores políticos con los que trabajamos. Y estuvimos trabajando en remarcarlo en 4 avenidas temáticas, le llamamos, que son tener finanzas públicas sostenibles, inclusión social, educación para el desarrollo y un Estado que sea capaz y que sea inteligente. ¿Por qué? Bueno, creemos que lo primero, y creo que ahí hay un consenso también muy grande en la Argentina que atraviesa buena parte del arco político, es que nos dimos cuenta finalmente, creo, que es imposible encontrar un camino directo al desarrollo sin antes afrontar la necesidad de equilibrar la macroeconomía.
con este nivel de inestabilidad macroeconómica no es posible llegar a un escenario de desarrollo, y por eso ese es el primer pilar. Para estabilizar la macroeconomía creemos que es necesario obviamente trabajar sobre la restricción externa, poder exportar más, y ahí hay muchísimo para hacer en distintos sectores, pero es imposible avanzar en ese sendero sin antes equilibrar las cuentas públicas. Entonces necesitamos finanzas públicas que sean sostenibles, y ahí venimos trabajando hace años sobre todo en lo que es el principal componente del gasto público a nivel nacional, que es el sistema previsional. El sistema previsional hoy en Argentina es deficitario, se paga en parte con recursos del Tesoro, que son los impuestos que pagamos entre todos, y además, es poco sostenible, pero además es inequitativo, porque hay personas que se jubilan antes, personas que tienen jubilaciones mucho más altas, y eso termina perjudicando a la gran mayoría de personas, que son las que tienen la mínima, ¿no? Nuestra propuesta es abordar esos dos desafíos en simultáneo, y tenemos una propuesta que hace que el sistema sea más sostenible, o sea, que implique una inversión menor, pero además que sea más justo y mejora la situación del 80% de los jubilados. Esto es algo que venimos trabajando hace años. El año pasado tuvimos la oportunidad de presentarlo en Coloquio Idea, lo venimos conversando con un montón de actores. Cuando estuvo Guita Gopinat en Buenos Aires lo conversamos con ella desde el FMI. Es algo que venimos conversando mucho con el gobierno nacional también y con legisladores tanto diputados como senadores, porque esto es una reforma que debería pasar por el Congreso, pero es posible avanzar en una reforma de esta naturaleza y que sea más justa. Bueno, Gala, ¿cómo le va? Gracias por venir. En el proyecto de ley bases que va a debatir en unos días nada más la Cámara de Diputados y en el decreto, ¿hay algo de esto que ustedes están planteando? Bueno, en el texto todavía de la nueva ley bases todavía no está circulando, así que eso no lo sabemos. En el proyecto original había muy escuetamente una intención de modificar la fórmula de actualización. Eso es algo, creo que por suerte ya entendimos en el transcurso del año, que la solución no es licuar las jubilaciones, ya se discutió una fórmula alternativa y eso creo que es una discusión que ya está saldada. Ahora es trabajar sobre esa base para mejorar sobre todo dos cuestiones. Una es las vías de acceso al sistema previsional. Quienes pueden jubilarse, básicamente. En Argentina se pide un umbral que son los 30 años de aporte. Solamente el 35% de las personas en Argentina alcanzan los 30 años de aporte, porque tenemos un gran nivel de informalidad, porque hay muchas personas que están en otros regímenes, monotributo, autónomos, etcétera, y eso termina siendo un obstáculo concreto a la hora de jubilarse. Después, quienes se jubilan, el cálculo de haberes también es distinto, ¿no? Porque estamos acá poniendo un premio excesivo al que llega a los 30 años de aporte, pero el que tiene 28 años de aporte después termina cobrando una jubilación por debajo de la mínima, al igual que alguien que tiene 2 años de aporte. Entonces, nuestra propuesta es sacar este corte discrecional que hay en los 30 años y hacer que cada año de aportes pueda ir valiendo para el cómputo final de la jubilación, y sobre todo que todas las personas se puedan jubilar independientemente de que hayan tenido no aportes, que eso es lo que termina pasando en la realidad, ¿no? Con las moratorias, con la pensión universal para las personas mayores, etcétera, pero transparentar eso de alguna manera y sobre todo ir premiando cada año de aportes para que haya incentivos, porque si una persona que tiene 55 años tiene 15 años de aporte, no tiene ningún incentivo para que esos últimos 5 años de su vida laboral, o 10 años en el caso de los varones, pueda estar en la formalidad aportando. Entonces queremos cambiar esos incentivos de esta manera, y esto es algo que venimos conversando con todos estos actores que les mencionaba. El sistema previsional es un dilema y un problema a escala global. Aún los países más ordenados económicamente están replanteando sus sistemas previsionales con una conflictividad social importante, porque siempre genera rechazos las modificaciones a los sistemas previsionales. Encontrás que nosotros, antes de esos problemas, entre comillas, que tienen países como Alemania, Francia, etcétera, tenemos primero que ordenar las cuentas públicas y ordenar el sistema también productivo para garantizar el trabajo en blanco con aportes. Sí, y hay dos asteriscos grandes, Sergio. Por un lado es
el desafío que se está enfrentando en Europa, sobre todo, está anclado en que tienen poblaciones envejecidas, que tienen una proporción mayor de personas mayores respecto de las personas que están activas en el mercado de trabajo. Argentina todavía no está en ese lugar, pero estamos envejeciendo muy rápido como país. Argentina envejeció en los últimos 5 años lo que Europa envejeció en 25 años. Entonces es una ola grande que se viene y se viene mucho más rápido de lo que pasó en Europa. Entonces este es un problema que tenemos hoy por una cuestión de estructuración del sistema previsional, pero es un problema que solo va a crecer a futuro y va a ser un problema enorme. Hoy el sistema previsional son 11 puntos del PBI. La proyección más optimista, la que estaba en el acuerdo del FMI original, implicaba que antes del fin del mandato de Milei, en el 2027, el gasto previsional pase a 18 puntos del PBI, ¿no? Que crezca un 47%. Es una locura esto, sería totalmente insostenible, ya es insostenible ahora, imagínense. Entonces, ahí nuestra propuesta es trabajar en lo que son los privilegios realmente, que son 4 puntos de estos 11 puntos que pesa el sistema previsional en el PBI, y ahí sobre todo trabajar en los regímenes diferenciales, que son regímenes que tienen beneficios extraordinarios para algunas poblaciones. Son 177 regímenes distintos de distintas profesiones, de los cuales 175 son deficitarios, porque muchos de ellos tienen contribuciones que están por encima del promedio, pero eso no alcanza igual para pagar los beneficios. Entonces creemos que ahí se puede dar una discusión transparente, porque por ahí estamos muy de acuerdo que docentes tienen que tener una jubilación particular y hay que premiar esa labor que se realiza por el valor que genera en nuestra sociedad. Pero ¿por qué docentes sí y médicos no? ¿Por qué premiamos algunas profesiones por sobre otras? ¿Por qué no transparentamos esa discusión y fijemos criterios que sean objetivos para ir tomando esas definiciones en conjunto, ¿no? Recién destacabas, y lo cual es cierto porque lo he podido ver y vivir, el CIPEC es un espacio donde hay un nivel de pluralismo que en general en el sistema político argentino no se ve a la hora de sentarse y conversar. ¿Encontrás que hay consensos suficientes o voluntad de consenso suficiente entre los actores políticos de hoy para encarar una reforma que puede resultar complicada y compleja en su entendimiento, pero también en su realización política? Yo creo que sí, creo que, y esto es algo también muy del último tiempo. Yo usualmente tengo muchas conversaciones con actores de la política y también con otros actores relevantes, líderes de otros sectores, y me viene sorprendiendo en el último año y sobre todo en los últimos 6 meses el nivel de consenso que vengo escuchando en esas reuniones, que antes eran miradas muy disímiles de la Argentina, y hoy hay un diagnóstico común, por lo menos, de que es necesario afrontar este problema que tenemos respecto a nuestras cuentas públicas y que ahí hay un enlace directo con el tema previsional. Hay miradas obviamente disímiles, hay personas que ven algunos procesos con más optimismo, más esperanza, y otros que ven con más cautela o más preocupación por los costos, pero en términos generales esa parte del diagnóstico se comparte. Y sobre todo creo que se comparte que este año, este 2024, tenemos una oportunidad. La moratoria actualmente vigente vence en abril de 2025. Si no resolvemos durante este año qué hacer con el sistema previsional, va a haber un problema grande en ese momento cuando se plantee que hay que renovar la moratoria, como suele suceder cuando esto termina. Entonces tenemos ahora una oportunidad de hacer una revisión mucho más estructural del sistema previsional, y que encima hay una propuesta discutida sobre la mesa, técnicamente sólida, que es más económica y mejora la situación del 80% de los jubilados. Gala, estamos planteando la situación de un contexto distinto a partir de la llegada de Milei, con la posibilidad de entablar algún cierto diálogo, algún tipo de entendimiento. Están dadas las condiciones porque se entiende que hemos llegado a una situación límite. ¿Qué se necesita en la Argentina? ¿Un proyecto a largo plazo? ¿Se está mirando a 30, 40 años como para focalizar, darle previsibilidad, pero sobre todo que haya un horizonte en los principales lineamientos?
Bueno, eso es justamente lo que más nos gusta hacer en CIPEC, ¿no? Porque estuvimos hablando mucho de equilibrar las cuentas públicas, pero eso es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Con una macro estable podemos garantizar que muchas cosas pasen, pero encima de eso necesitamos tener una estrategia de desarrollo consensuada y que se pueda ir implementando y que genere las oportunidades que el país necesita a partir de muchas cosas que ya tenemos, ¿no? Argentina tiene una cantidad de ventajas competitivas que no las estamos explotando. Entonces es plantear una estrategia que permita avanzar en esa dirección. Y para nosotros esa dirección, el primer paso que hay que dar, y ahí es un poquito contraintuitivo, pero es el primer paso, es la educación. Creemos que la educación es la puerta para un desarrollo económico, social y democrático que sea sostenible, y por eso también pedimos que en cualquier acuerdo nacional que haya a gran escala tiene que ser el primer punto la educación. Nosotros ahí estamos trabajando sobre todo en lo que creemos que es el nudo gordiano en la educación, que es el sistema secundario. La secundaria, casi todos los chicos empiezan la secundaria, pero solamente el 13% lo termina con la edad esperada y con los saberes básicos, en tiempo y en forma. Saberes básicos no digo hacer derivadas, es leer, escribir, sumar, restar, dividir y multiplicar. Y comprensión de texto. Exactamente, leer. Entonces es realmente muy bajo que 13% de los chicos termine. Esto después tiene implicancias, obviamente, en el nivel de productividad que alcanza el país, pero sobre todo tiene implicancias en el proyecto de vida que cada persona puede llegar a armar en nuestro país a nivel individual, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando, y estamos trabajando con muchas provincias, en particular, por ejemplo, con Mendoza y con Entre Ríos venimos trabajando en crear sistemas que levanten alertas para ver qué chicos tienen riesgo de dejar el secundario, del mal llamado abandono. Esto lo venimos trabajando hace años y ya están mostrando resultados. Entonces hay una cantidad de chicos que no dejaron el secundario gracias a estas intervenciones. También creemos que el secundario se tiene que pensar mucho más directamente con el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué habilidades va a requerir el mercado de trabajo? Y eso no es una mirada de presente, sino es una mirada de futuro, ¿no? Proyectar esas habilidades que van a ser requeridas por el mercado de trabajo en 10, 15, 20, 30 años y pensar cómo podés generar esas habilidades hoy. Y eso lo estamos, por ejemplo, trabajando con Misiones. La escuela secundaria en Misiones se está transformando y está incluyendo mucho más estas miradas que estamos trabajando en conjunto con ellos. Son desafíos que son... Interrumpo allí, ¿no? La industria del conocimiento es una de las quintas economías que aporta más divisa a la Argentina. Exactamente. Y falta mano de obra. Falta muchísima mano de obra. Conversamos mucho con muchos donantes de CIPEC que nos acompañan también en estos proyectos que no consiguen trabajadores. Entonces, eso habla también de este desfasaje, de este mismatch que hay entre la educación y el mercado de trabajo, que no se trata de poner a los chicos a trabajar, como puede ser muchos mitos o prejuicios que hay en torno a esto, sino justamente al revés, que el secundario les sirva a cada chico para poder asegurar que tengan un futuro que sea lo mejor posible, y después eso a nivel agregado obviamente también termina repercutiendo en que el país pueda tener una mejor productividad, mejor fuerza de trabajo a nivel agregada, potenciar determinadas industrias, pero eso es lo que nos dedicamos a hacer en CIPEC, esas miradas más de largo plazo, que obviamente es complejo porque le estamos pidiendo una dirigencia que invierta en un tema cuyos retornos no van a ver ellos probablemente, sino que van a ver más nuestros hijos que nosotros, pero creemos y estamos fuertemente impulsando de que hagamos esa apuesta y que seamos la generación que finalmente decide poner el foco en educación de nuevo, ¿no? Para los que recién se suman, les recordamos que estamos en la Argentina Hoy, dentro de Informados al Regreso, entrevistando con Luis Fernández Echegaray y a la directora ejecutiva de CIPEC, Gala Díaz Langú. Hay una revisión fuerte desde la aparición de Milei y su consagración como presidente de los discursos respecto del funcionamiento del Estado, respecto del papel que el Estado debe jugar. ¿Cómo notas que esa reconfiguración del discurso público y particularmente del ejercicio del poder en la Argentina está impactando sobre las políticas que se venían desarrollando en distintas provincias, como las que mencionaste recién, con las que CIPEC habitualmente ha tenido trabajos de integración y colaboración? Bueno, bastante impacta. Primero, creo que esto es también parte de un diagnóstico mucho más compartido de lo que estaba hace algunos años, por lo menos, que es que
el Estado en Argentina, en sus distintos niveles y sobre todo el Estado nacional, no está funcionando como debería funcionar. No es un Estado que toma la vanguardia en la resolución de nuestros problemas públicos, y que para que eso suceda necesitamos un Estado que sea mucho más capaz, mucho más inteligente, que use la información, que use la tecnología de otra manera para tomar decisiones que realmente tengan un impacto positivo en el desarrollo que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, ahí hay un diagnóstico compartido. Hoy lo que tenemos es una especie de Estado con anabólicos, que es un Estado gigante, pero sin fuerza. Y creemos que es posible trabajar en que ese Estado tenga la fuerza necesaria para resolver los problemas que tenemos. Necesitamos una estrategia que ponga esa inteligencia en elementos que contribuyan al desarrollo. Muchos de esos elementos ya están. Tenemos en Argentina muchas de las políticas que deberían ser los pilares de esa estrategia de desarrollo. Lo que falta es una estrategia que los articule de una manera mucho más virtuosa. Y ahí creemos que hay un riesgo de retroceder en cierto desmantelamiento de algunas políticas que son claves para el desarrollo y que deben ser apuntaladas en términos de, por ejemplo, las transferencias que hacen a las provincias en el marco de determinados programas. Eso creemos que es importante poner un foco ahí y que eso pueda seguir existiendo, porque eso es el pilar de la estrategia que podemos llegar a consensuar eventualmente en Argentina. Que necesitamos revisar y fortalecer quiénes integran el Estado, cómo lo hacen, con qué capacidades, con qué formación, etcétera, seguro. También hay mucho mito en torno a esto, porque por ejemplo, en el gobierno nacional, la administración pública nacional son menos de 300.000 personas. Si contemplamos todo el empleo público, el 60% del empleo público son docentes, trabajadores de la salud y trabajadores de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que también se contempla dentro del empleo público, aunque en el imaginario no vamos directamente ahí. Entonces, es trabajar muchísimo más en cómo hacer que un Estado sea más eficiente con lo que hoy tenemos, y tratar de apuntalar para que las políticas que se implementan sean lo más efectivas posibles, con una estrategia que los articule y eficientizar obviamente el uso de recursos en ese proceso. ¿Carece la Argentina, y hasta qué cierto punto carece el argentino, le falta a la Argentina un nivel un poco más complejo y real de un seguimiento de los recursos que se destinan a distintos planes de distinto tipo, no solo sociales? O sea, la trazabilidad y la efectividad de los fondos que se destinan. ¿Encontrás que en la Argentina eso se verifica, o que la nación le manda fondos a tal provincia para tal cosa y nunca se sabe qué pasó con eso? Bueno, la información está, pero después no es usada para la toma de decisiones. Hay un problema que no es la producción de esa información o incluso la disponibilidad de esa información, sino cómo esa información después se procesa y se sacan conclusiones de esa información que permita decir, bueno, entonces lo que le mandé a esta provincia funcionó bien, o lo que le mandé a esta otra provincia no funcionó bien. Obviamente hay excepciones, y lo bueno es que de esas excepciones podemos aprender. Hubo, por ejemplo, programas muy interesantes en salud que sí tenían sistemas de trazadoras que mostraban resultados concretos de esas inversiones, y se cruzaba facturación con situación sanitaria. Entonces ahí permitían saber a qué centro les iba bien, a qué hospitales, centros de salud locales, etcétera, de atención primaria les iba bien, y a cuáles no les iba tan bien. Entonces ahí lo que se arma, y esto es algo también que existe en otros países, Brasil por ejemplo lo hace muy bien, es que a los que les va bien se los premia económicamente, como para incentivar que haya mejor uso de esos recursos, pero a los que se le va mal no es que se los castiga diciendo yo no te transfiero nada, sino lo que se les transfiere es capacitaciones para que puedan fortalecer los espacios donde están más flacos o tienen menos músculo. Eso hay excepciones en Argentina, pero no es la gran parte de cómo funcionan los recursos que se transfieren del Estado Nacional. Entonces, buena parte de nuestras recomendaciones también van en incluir instrumentos de esa naturaleza que permitan trazabilidad de la inversión, transparencia, acceso público a esa información, pero también estos esquemas más de incentivos, de palos y zanahorias, cuando el palo en realidad no es un palo, sino es una capacitación para fortalecer lo que sea que necesite fortalecer, ¿no? Bueno, estamos analizando el rol del Estado. Hay una política que ha tomado el actual gobierno
de ir corriéndose de cuestiones como la educación, transferida totalmente a las provincias, la salud. ¿Es importante el rol del Estado? Por supuesto, es central el rol del Estado para garantizar los servicios sociales básicos, que son la salud y la educación, pero también para resolver los problemas que tenemos en común de una mirada muchísimo más amplia. Y hay servicios sociales que son centrales, que por ahí no son la salud y la educación propiamente dicho, que es, por ejemplo, la urbanización de los barrios populares o la generación de espacios de cuidado para los chicos más chicos o para las personas mayores o para las personas con discapacidad. Hay muchos espacios donde el rol del Estado es central, y no solamente en lo social, como vengo diciendo, en generación de infraestructura básica que habilite el desarrollo desde una mirada más productiva, obviamente también en cuestiones de brindar seguridad jurídica para atraer esas inversiones que necesitamos. Lo que hay hoy, me parece, es una doble discusión acerca del Estado. Por un lado, esto de qué magnitud y sobre qué temas debería abordarse, abocarse el sector público, pero también hay una discusión sobre de qué nivel de gobierno es esa responsabilidad, ¿no? Y eso me parece que es una discusión que nos debíamos hace décadas. En los 90 se transfirieron, sobre todo la educación y la salud a las provincias, sin una transferencia, por lo menos de esa misma magnitud de recursos. Entonces ahí se generó ya un cortocircuito. Y después todo el resto de la cartera social no quedó claro de quién era la responsabilidad, si era de nación, de provincias o de los municipios. Y ahí se generó una vacancia que se fue cubriendo de maneras muy distintas dependiendo del territorio, y hay cosas que hace nación en algunos lugares y no en otros, y en provincias, etcétera. Lo que tenemos ahora adelante es una oportunidad de rediscutir esto, ¿no? De quién tiene que hacer qué para garantizar que esos servicios estén, efectivamente existan y sean de calidad y funcionen, pero también cómo acompañamos eso con recursos. Entonces, ¿de quién deberían ser esos recursos si tiene esas responsabilidades, ¿no? En el marco institucional también, seguramente lo van a plantear los gobernadores, difícilmente pueden avanzar, pero se habla de una nueva ley de coparticipación federal. ¿Qué mirada tienen ustedes del CIPEC? ¿Cómo están analizando esto? Bueno, nosotros en el marco de nuestro pilar de finanzas públicas sostenibles estamos armando un laboratorio, y ahí mirando las cuentas públicas, y el tema de coparticipación es un tema histórico en CIPEC, lo venimos trabajando hace 15, 20 años. Creemos que es una de las discusiones pendientes que tenemos que volver a abrir si queremos realmente encarar un desarrollo. Es uno de los principales vectores de reproducción de la desigualdad territorial en Argentina, ¿no? También de poder garantizar de que haya igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. Implica mucho rediscutir recursos. Lo cierto es también de que como fue diseñada la ley de coparticipación es muy difícil salir de ahí, entonces creemos que más que volver a discutir la coparticipación en sí, es discutir otros impuestos, y ahí el caso de ingresos brutos es un caso quizás paradigmático en ese sentido, donde a veces se duplica o se triplica la tributación en determinadas cadenas de valor para determinados productos porque tienen producciones encadenadas en distintos territorios. Bueno, eso no es eficiente, eso nos lleva a que tengamos un nivel de productividad mayor y además penaliza cadenas productivas en territorios distintos, que es algo que creemos que es virtuoso y que genera una actividad económica y oportunidades para la población de otra naturaleza. Creemos que hace falta una mirada también mucho más de vanguardia respecto del sistema tributario, que empiece a entender cómo se computan determinados bienes públicos que son globales, cómo afectamos al cambio climático, por ejemplo, cómo miramos la cuestión de género desde las finanzas, y eso también ligado a la inversión de los presupuestos, ¿no? Pero toda esta discusión se vincula muy ligadamente con el cuarto y último pilar de lo que trabajamos, o sea, arrancamos con el tema de finanzas públicas sostenibles, pasamos por educación, por un Estado con capacidades y que sea inteligente, pero creemos que ningún país
puede alcanzar una estrategia de desarrollo y mantenerla sin inclusión social. Hoy en Argentina estamos dejando más o menos a la mitad de la población afuera, es más del 60% si hablamos de chicos y chicas, lo cual esto quiere decir que hay familias que crían a sus hijos y esos chicos crecen en situaciones de pobreza, ¿no? ¿Qué país podemos crear con esto? Eso es o sea, no solamente es una deuda enorme de nuestro presente, sino que es una hipoteca gigante que estamos tomando a futuro. Esto debería ser una de las cosas más prioritarias, si no es la cosa más prioritaria a abordar en nuestro país. Y es algo no solamente que nos rompe el corazón ver a esos chicos, sino que es un obstáculo muy concreto a que la Argentina pueda ser un país desarrollado, ¿no? Y acá, obviamente, hay que mitigar los efectos de la crisis y la recesión en esas poblaciones, pero eso no alcanza. Necesitamos acá una estrategia que articule la creación de empleo para generar puestos de trabajo. Argentina no crea puestos de empleo formal hace más de 10 años, con la garantía de estos servicios sociales de los cuales venimos hablando, ejemplo, que se sigan urbanizando los barrios populares, con romper la reproducción intergeneracional de la pobreza, ¿no? Ahí tenemos un vector muy directo de reproducción de la desigualdad. Esa estrategia es posible. La mayoría de los países de la región lo hicieron. La mayoría de nuestros países vecinos están bajando a la pobreza en lugar de subirla. Nosotros desde CIPEC acompañamos muchos de esos procesos. Acompañamos el caso de Brasil, acompañamos el caso de Costa Rica, de Uruguay, de Chile. Podemos acompañar también acá y ponemos a disposición también a CIPEC a tratar de pensar todas esas estrategias con el gobierno nacional, con las provincias, que creemos que es abordar la principal deuda que hoy tiene el país. Gala, a propósito de lo que estás enumerando en materia de la catástrofe social que la Argentina no solo vive en tiempo presente, sino que ha ido acumulando en los últimos años, eso parece haber generado un cambio de conducta política del electorado a propósito de la irrupción de un outsider que venía completamente de fuera del sistema político, que denunció el sistema político y se convirtió en presidente en muy poco tiempo. ¿Hay, por lo tanto, crees vos, una nueva conciencia sobre los cambios y la profundidad de esos cambios de parte de la ciudadanía? Para comprender los pasos que puede llegar a tener cualquier gobierno nacional o provincial. Totalmente. A mí la cuestión social me apasiona. Pasé 15 años estudiando el tema de pobreza y cómo resolverlo, y es cierto lo que decís, Sergio, hay un cambio, y hay un cambio que se nota en muchas encuestas ya a esta altura, que es que buena parte de la población, y en particular la población más vulnerable, está dispuesta a atravesar una situación más dura, más severa por varios meses, si eso implica resolver los problemas de fondo, ¿no? Hay que ver cuánto dura esta oportunidad que hay hoy en este plafón social, pero ciertamente es algo que es inédito, que no se venía dando en Argentina, y que es importante entender que hay un cambio ahí de fondo de personas que vienen pasando una mala situación por muchísimos años. Como decís, hay familias que han vivido generaciones en la pobreza y que ven ahora una posibilidad de resolver algunos problemas de fondo que habilite que deje de ser esa la situación. Desde que volvió la democracia, siempre Argentina tuvo un cuarto de la población por lo menos en situación de pobreza. Eso hoy está más cerca del 50 que del 25, pero claramente es una deuda histórica, no es algo de este último gobierno, de los últimos 5 años, ni de los últimos 10 tampoco. Hay problemas históricos que venimos acarreando de exclusión social. Entonces, ahí lo que creemos es que tenemos una oportunidad única, y esa oportunidad es hora que la dirigencia tome el guante, y desde CIPEC estamos tratando de acercar ideas para que eso suceda. Y en ese sentido, Gala, ¿crees que hay consensos suficientes entre el gobierno y las fuerzas eventualmente próximas al gobierno, o incluso las definidamente opositoras, para ir hacia transformaciones de fondo, estructurales en el país en este momento? Mira, yo creo que sí, pero déjame que te lo desagregue, porque las transformaciones estructurales forzosamente tienen que ser perdurables. Una transformación no resuelve ningún problema de fondo si dura 2 años. Necesitamos que esas transformaciones se mantengan en el tiempo, y para eso es central la cooperación entre la dirigencia.
Y la cooperación puede suceder aun cuando no estemos de acuerdo en todo. Eso nos parece central. Tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas nomás, en cuáles son las acciones pequeñas con las cuales queremos empezar a andar este camino de esta estrategia de desarrollo más amplia. Y ahí creemos que sí, que es posible generar ese acuerdo, y esas son las recomendaciones que venimos acercando desde CIPEC de cuáles pueden ser esos puntos de acuerdo. ¿Tenemos que hacer algo sobre el sistema previsional? Sí. ¿Tenemos que hacer algo con la educación? Sí. ¿Tenemos que hacer algo en los temas sociales? Sí. ¿Tenemos que hacer algo sobre el funcionamiento del Estado? Sí. Bueno, ¿qué cosas podemos ir haciendo? Bueno, ahí tenemos recomendaciones concretas que están desarrolladas, que están costeadas, que sabemos dónde están los intereses, cómo es la economía política, quién se puede oponer y qué se puede hacer para que esos que se opongan estén también sentados en la mesa y se sientan parte. ¿Pero eso debería salir del Congreso? Hay cosas que deberían pasar por el Congreso, hay cosas que deberían pasar de una mesa de gobernadores, hay cosas que deberían pasar por el gobierno nacional. Es el conjunto de la dirigencia política, y no solamente política, porque hay mucho de esto que también requiere una participación activa y una colaboración muy activa del empresariado o de los sindicatos o incluso de los medios en algunos temas, ¿no? Entonces es un concepto mucho más amplio de dirigencia lo que estamos poniendo sobre la mesa, y en cada uno de los temas que trabajamos vamos teniendo esas discusiones. Es imposible hablar de educación sin hablar con los sindicatos, por ejemplo. Es imposible hablar de empleo público sin hablar con los sindicatos de empleo público. Es imposible hablar de política productiva sin hablar con los sectores productivos, ¿no? Por eso nuestras propuestas vinculadas al agro, por ejemplo, están conversadas con actores que nuclean al agro, desde la sociedad rural hasta CREA y APRESID, pero son socios con quienes estamos trabajando estas propuestas concretas. Muchos de estos sectores que usted está nombrando están pidiendo participar del Pacto de Mayo, que se firmaría eventualmente en poquito tiempo, el 25 de mayo en Córdoba. Aquí mismo. ¿Le parece oportuno en ese contexto convocar a todos los sectores que han nombrado usted, la educación, los sindicatos, los empresarios? Totalmente. Eso es la mirada que tenemos desde CIPEC, que es que para realmente tener un acuerdo nacional que lleve a una estrategia de desarrollo es necesario tener estas conversaciones mucho más amplias. El Pacto de Mayo puede ser un primer paso en ese sentido y puede ser un acuerdo más acotado que después se vaya ampliando. Sí creemos que es central que en esa instancia, el 25 de mayo, aquí en la ciudad de Córdoba, se empiece por hablar de educación. Y se habla muy poco de educación. Se habla muy poco de educación. O nada, te diría. En la campaña pasada fue la campaña, si la memoria no me falla, con menor presencia de temas educativos en la campaña. Dijiste educación porque, repasando de memoria los 10 puntos que planteó Milei el 1 de marzo, la palabra educación no figura. No figura, y por eso estamos junto con otras organizaciones, y PEC siempre trabaja colaborando con otras organizaciones de la sociedad civil, impulsando que la discusión en torno al Pacto de Mayo arranque por la educación. Para nosotros es el punto central de cualquier acuerdo nacional, que tenga esta mirada, ¿no? Porque necesitamos un acuerdo nacional que genere esta mirada prospectiva, de anticipar cuáles son los dilemas que vamos a tener en el futuro y tratar de resolver esos problemas, y cómo los problemas que tenemos en el presente se van a ir ampliando también en el futuro. Sin educación es imposible empezar a transitar ese camino. El desarrollo económico y todo lo que se pretende avanzar, si no tenés educación y herramientas, difícil lo puedas lograr. Quizás sea alguna cuestión menor, pero hemos pasado un proceso electoral muy complicado, como los que venimos teniendo hace mucho tiempo, en el sentido de que llegamos a una elección y faltan fiscales, roban boletas. Capaz que no sea para el Pacto de Mayo, pero ya hay que ir pensando en una reforma electoral en la Argentina. Bueno, esto es algo que CIPEC trabaja mucho históricamente, y el año pasado lo hemos trabajado muchísimo también en contexto electoral. Y ahí primero una aclaración, que es que las elecciones en Argentina funcionan, y las elecciones en Argentina son justas y son transparentes. En Argentina no es posible hacer fraude. Eso, como clarificarlo de llano. En CIPEC hacemos análisis forense después de cada elección que busca detectar qué nivel de anomalías hubo o de fraude. Nunca se llegó a tener fraude en Argentina. Fraude es una anomalía sistemática de tal magnitud que asegura que gane una fuerza política. Eso en Argentina no existe. Obviamente hay errores, obviamente hay anomalías, pero esas anomalías nunca tienen una magnitud tal que puedan alterar el resultado de una elección, ¿no? Eso es un punto central.
Ahora, ¿es mejorable nuestro sistema electoral? Sí, por supuesto es mejorable. Y creemos ahí que el punto de inicio, y acá estamos trabajando mucho con el ministro Francos, es la boleta única papel. Con la boleta única papel, y ustedes en Córdoba lo saben muy bien, y también lo saben en Mendoza, también lo saben en Santa Fe, pero esto en Buenos Aires no se sabe. Entonces es necesario enfatizar el mensaje que con la boleta única papel hay dificultades, obviamente, como todo el sistema de votación, pero es una votación mucho más ágil, mucho más justa. Es imposible que falten boletas y sobre todo, y esto creemos que es lo principal, las preferencias de los votantes se traducen mucho más fielmente a quienes nos representan, y eso creemos que es la base de nuestra democracia. Entonces creemos que es central avanzar en esa discusión. Estamos hoy en un contexto histórico que estamos muy cerquita de que eso suceda encima, porque hubo un proyecto que estuvo aprobado en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado, en el Senado se discutió, hay 2 dictámenes, y es posible que ese dictamen, el que se aprobó en diputados, se apruebe, o que se apruebe con modificaciones y vuelva a diputados, pero creemos que es central que se pueda avanzar en ese camino. De nuevo, este año tenemos un momento histórico clave para avanzar en eso, pero tiene que ser bastante rápido, porque ya en septiembre empiezan las licitaciones para la elección del año que viene. Entonces necesitamos que esto se discuta prontamente, y por eso también estamos organizando un seminario internacional junto con el Ministerio del Interior para discutir este tema y discutir otro tema que también es importante en nuestro sistema electoral y en lo que es la reforma política en general, que es la ley orgánica de partidos. Como en Argentina, sobre todo, se crean los partidos políticos. Ahí nuestra vicepresidenta en CIPEC, Ana María Mustapí, que estudió muchísimo este tema, dice que hay un microemprendimientos de partidos políticos ya en Argentina. Sellos que cada 2 años se ponen en la venta o se alquilan para determinado el lucro candidato. En torno a eso es de una Increíble. magnitud enorme. Así y eso es. canaliza recursos públicos, ¿no? Entonces, en vez de decir el Estado no le transfiere más dinero a los partidos políticos, preocupémonos por cómo se crean los partidos políticos, qué umbrales ponemos para la existencia de partidos políticos. Hay partidos políticos que participaron en las elecciones del año pasado y sacaron 500 votos. Entonces, es una locura eso. A lo que se agrega que hemos tenido el año pasado puntualmente, como cada 4 años cuando hay elecciones de cargos ejecutivos, una interminable serie de elecciones en toda la Argentina. Creo que no hay ningún país, aún los países federales como la Argentina, que tengan tantas elecciones en fechas desdobladas. No sé si es una ley nacional, porque los estados son federales, pero un acuerdo político sería imprescindible para que haya 1, 2 fechas de elecciones al año, no 30, 40 o 50 como las que tuvimos. Totalmente. El desgaste cívico que eso genera. El gasto. Nos saca de foco, además, como si no tuviésemos problemas reales a los cuales abocar recursos y discutir profundamente, sino tuvimos 7, 8 meses en campaña el año pasado, con un desgaste enorme para la ciudadanía y también para los políticos, que después tienen que sentarse a gobernar y vienen totalmente desgastados después de un rally de campaña enorme. Bueno, están en Córdoba. Así es. Están en estas primeras horas de una gira. ¿Hay una mirada desde la Casa Rosada federal? ¿Se tiene en cuenta al país? Y lo pregunto también por las distintas organizaciones, las ONG, ¿o está todo muy centrado en el AMBA? Mira, yo te contesto por CIPEC, que es la organización que me toca liderar a mí. Yo no soy porteña, entonces siempre me choca un poco esas miradas. Y yo creo que hay una mirada primordialmente centrada en el área metropolitana de Buenos Aires para la dirección de la Argentina en general. Y creo que esa mirada es completamente injusta, porque hay tanto que sucede en las provincias y es el principal motor de la Argentina, lo que sucede en todas las provincias, que es muy injusto que después se discuta todo desde el AMBA. Por eso desde CIPEC hace años venimos trabajando en territorio y creemos que el desarrollo solamente es posible o es primordialmente posible si se va gestando desde donde pasan las cosas hacia arriba, ¿no? Porque es eso lo que es genuino de lo que pueda generar oportunidades que mejoren el rumbo de este país. Gala, te agradecemos este contacto, esta entrevista. El 15 de abril es la cena de CIPEC. Vamos a estar
en Informados al Regreso, transmitiendo en vivo desde los momentos previos a la cena del CIPEC, con el señor Luis Fernández Echegaray comandando el equipo, y aprovechando que ese es, como dijiste al principio de la entrevista, un gran punto de encuentro, no solo de la política, sino del empresariado, del gremialismo, de las ONG, de los gremios, de los medios periodísticos. Así que será seguramente un programa muy especial el que vamos a tener en la cena el próximo 15 de abril. Desde ya te agradecemos públicamente la invitación que nos han cursado a estar entre los principales medios de la Argentina con un puesto fijo en ese lugar. Por favor, al revés, el agradecimiento es nuestro y es parte también de este entendimiento de que es la primera vez que vamos a tener un living de un medio que no está basado en Buenos Aires, y es parte de este reconocimiento que necesitamos dar más voz, dar más visibilidad a lo que pasa en el resto del país, que va a ser lo que pueda llegar a cambiar el rumbo de este país. Así que, al revés, muchas gracias por estar y nos vamos a ver ahí el 15 de abril. Con toda seguridad. Nos vamos, señor Fernández. Nos vamos, gracias por su visita y nos reencontramos el miércoles que viene. Como siempre. Chao.